Buenas noches. Voy a platicar con Eduardo Guerrero, consultor y experto en asuntos de seguridad, director de LATIA. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto como siempre. Eduardo, ¿qué significa LATIA? Es Lantia. La Lantia es una pequeña lámpara que ilumina los mapas de navegación de los barcos. De ahí está inspirada, digamos, la idea de la consultoría, ¿no? Su misión central, ¿Ya? iluminar una ruta, digamos, de navegación. Bueno, vamos a navegar en lo que parece ser, pues si no un mar, pues una laguna o algo por el estilo de sangre en que parecen estar sumidos amplios territorios de la República Mexicana, Eduardo. Así es, Carlos, sí están muy agitados. El mar, hay varias olas importantes y quizás, pues, si quieres, te doy una reseña rápida de cómo, a grandes trazos, cómo veo el país ahorita. Tenemos crisis de seguridad aguda en todas las regiones del país. Tenemos a Tijuana como la ciudad más violenta de todo el país ya desde hace varios meses, con una crisis ahí en donde se está peleando la gobernadora y la alcaldesa de Tijuana, y ya tuvo que irse a vivir a un cuartel de la Guardia Nacional. Luego tenemos a Chihuahua con el... Perdón, Eduardo, si me permites, si Sí, la claro. alcaldesa de Tijuana tiene que refugiarse en las instalaciones militares, pues ¿a dónde se van a ir a refugiar todos los tijuanenses que están padeciendo esa, pues como narcoviolencia, ¿no? Sí, sí, la han criticado mucho, pero yo creo que fue una decisión correcta. Sí, Yo por creo ella. que Lo digo por el resto de la población. No hablo sí, contra la señora. Yo creo que hace muy bien. Pasamos a así es. Sonora. Chihuahua tiene la segunda ciudad más violenta, Ah, que es Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ahí, digamos, Maru Campos, la nueva gobernadora, ha tratado de enderezar el tren, le ha costado mucho trabajo, y es que la administración de Javier Corral cerró con muchos problemas de seguridad y violencia por el desencuentro que tuvo Carlos con el gobierno federal. Javier Corral se peleó muy fuerte con el gobierno federal, dejaron de haber reuniones entre autoridades estatales y federales, y eso afectó mucho el rumbo de la entidad en materia de seguridad y se agudizaron las crisis tanto en Ciudad Juárez como en la propia capital de Chihuahua, crisis que sigue padeciendo Maru Campos, ¿no? y además la tragedia en la Sierra Tarahumara. Sí, ¿no? Eso estuvo terrible también, terrible. Y por cierto, Carlos, en ese asunto, fíjate que a partir de ese evento, de un asesinato de personal religioso, siento que la iglesia se ha vuelto mucho más activa, Sí. proactiva, digamos, en el tema de seguridad y pues ya están armando congresos sobre estos temas. A mí me invitaron ahora en septiembre a un congreso importante en Puebla, va a ir Ana Laura Magaloni, López Ayón, en fin, académicos a reflexionar sobre el tema de seguridad. Esta es la primera vez que a mí me invitan a un evento, pues, digamos, organizado por la iglesia, ¿no? Son los jesuitas quienes están organizando esto. Bueno, Es y están interesante. los llamados relativamente recientes que ha hecho el obispo de Apatzingán, hablando de que debió dedicarse un día de duelo en lugar del acto yo digo, de autoculto a la personalidad que hubo en el Zócalo, Ujú. y el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas diciendo que no hay gobierno, y el llamado del secretario del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, pues haciendo o anunciando una jornada, digamos, de oración, cuando menos en todo el país, precisamente por la violencia. Así es una actitud ya muy Más activa. crítica, y sí, activa y crítica también del gobierno federal que yo no había visto antes, ¿no? ¿Qué más?
exacto. Yo diría que ahí están como los focos más alarmantes del norte del país. Quizás los brotes que hubo en Tamaulipas, no sé si recuerdas el asesinato de los americanos, Sí, cómo no. y eso obligó a que se desplazaran tropas allá a Matamoros y otras ciudades de la frontera chica, pero como también hubo despliegue de gente del FBI, de la DEA, las cosas se han tranquilizado bastante últimamente en Tamaulipas. Y en medio del asesinato a manos militares de unos jóvenes que ya no te llevaban armas, que al Sí, parecer alguna relación tendrían con delincuentes, pero en ese momento no estaban parecían, armados, fíjate, sí, y sí fue algo terrible. Y parece que ya están enjuiciando a los militares, ¿no? sí, Porque sí iban sí, 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 desarmados. sí. Fue Y Nuevo luego Laredo. vinieron los sucesos que sabemos crónicos ya en Zacatecas, en Jerez, en las Así es. matanzas de policías en Guanajuato, los problemas, ya vimos en Jalisco, el bombazo que mata a varios policías, el asunto en Michoacán, el asesinato de De Hipólito. Polito Mora, la secuela y pues lo que ha venido ocurriendo, ni se diga en Chiapas, donde al parecer hay cuando menos 7 grupos paramilitares en torno o dentro del área de San Cristóbal de las Casas. Eh, Y fíjate que Chiapas se empezó a descomponer mucho desde que se colocaron a estos veintitantos mil guardias nacionales para contener el flujo migratorio centroamericano. Ahí empezaron a haber muchos problemas porque surgieron organizaciones para traficar a los migrantes y empezó a haber presencia de Cártel Jalisco Nueva Generación que no existía antes. Y empezaron también a surgir grupos de autodefensas en Pentaló, por ejemplo. También surgieron los motonetos, que es un grupo muy agresivo, integrado sobre todo por indígenas. Y las cosas empezaron a descomponerse aceleradamente, ¿no? Balaceras ahí en la selva Lacandona, en la zona de los Altos, muchos inclusive problemas. en las áreas de los municipios zapatistas. Así es. De hecho, el EZLN curiosamente vino acá a la Ciudad de México a pedir apoyo porque además el gobernador de Chiapas es invisible. Y bueno, y está el caso terrible que se dio en Guerrero y en la capital Chilpancingo, Eduardo. Sí, fíjate que ahí me da la impresión, Carlos, que con excepción de Acapulco y Ixtapa, que son centros turísticos internacionales, sí se ha adueñado el crimen organizado, pues ahora sí que de la gobernanza de los municipios, ¿no? Creo que cogobiernan con los alcaldes y me decían el otro día fuentes que viven allá, confiables, me decían, mira, aquí cuando te quieres reelegir o aspiras a ser alcalde, la frase que se usa es hay que subir con ellos, ¿no? Subir a Refiriéndose a la los capos. sierra. No refiriéndose a los capos para irles a pedir permiso a ver si Pero pueden como si reelegir. vivieran en la sierra, digo, o no es Exacto, así. como si fueran una instancia superior, ¿no? Como si ¿Ya? fueran Hay que subir. los meros jefes, ¿no? Y pues esta crisis en Chilpancingo ha sido tremenda porque además mostró el músculo movilizador que tienen bandas aparentemente pequeñas como los Ardillos, pues han crecido enormemente en los últimos años y en un día te pueden organizar una movilización de más de 3,000 personas, ¿no? Como Que ocurrió en obligaron a la... Chilpancingo precisamente, pero el gobierno decía, tanto el presidente como la secretaria federal de Seguridad, que lo que querían era liberar a 2 gerifaltes de la banda. Y a la hora de las negociaciones, pues todo se resolvió prometiendo apoyos pues de construcción de obras y no salió la presión por la liberación de probables delincuentes. ¿Eran o no
movilizados por los ardillos los miles de personas que se manifestaron. No, sin duda fueron los ardillos quienes los movilizaron. Lo de los arrestos realmente nunca sucedieron, estimado Carlos. De hecho, los que habían anunciado como detenidos fueron los que se sentaron en la mesa de negociación en la plaza de Chilpancingo. No me Entonces ahí ¡Qué dato! está muy raro el asunto. Y además te comento, Carlos, que ese pliego petitorio pues era realmente ornamental, simplemente para dar la fachada de que se estaba negociando algo legal, porque el problema realmente entre los ardillos y los tlacos tenía que ver con, estaban peleándose las rutas y los sitios del transporte público de Chilpancingo, y por eso surgió el conflicto. El obispo... Pero muy grave que los gobiernos negocien con bandas delincuenciales, ¿no? Sí, fíjate que el obispo de Chilpancingo, y esto ya lo declaró él públicamente, fungió como árbitro entre los tlacos y los ardillos para repartirse las zonas de transporte público en Chilpancingo y con municipios vecinos. Y al parecer esos acuerdos no se respetaron y fue por eso que los ardillos demandaron una nueva negociación a la alcaldesa y después a la gobernadora. La alcaldesa, a quien se le ve y se le escucha tratando con un capo de banda. Sí, fue un video cuando ella arrancó su gobierno, pero ya no se quiso volver a sentar con ellos y es por eso que movilizaron a la gente y obligaron a la gobernadora a negociar con ellos. Y hubo reacción ya de la banda contraria a los tlacos con algunos asesinatos, ¿no? Como ayer asesinaron a dos exdirigentes del PRD y prendieron fuego a un taxi de los ardillos, efectivamente. Mira, Eduardo, el tema da para tanto, pero el tiempo de esta emisión se agotó. Yo te pido que permanezcas acá porque, caray, ojalá tengas ya de diagnóstico, pues casi todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, pero ¿cuál es el pronóstico? Y yo quiero saber qué es lo que se te ocurre, caray, para bajarle volumen a esta violencia tan desatada. ¿Aguantas aquí? Encantado, Carlos. Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.